El Valle es un lugar enigmático y muy misterioso. Todo se conecta con la historia extraordinaria que mezcla Argentina con religiones de Asia. Pero ¿qué todo eso tiene de ver con República Dominicana y Playa El Valle? Vamos a buscar la respuesta. Junto con ustedes voy a verificar si es posible pernoctar, si es seguro en uno de los lugares más tranquilos y todavía virgen en la República Dominicana. Ya estoy en camino, pero primero tengo que comprar unas cosas para un desayuno, algo así. Tengo por aquí plátano maduro. Vamos a cocinar los 3 golpes dominicanos. Compré también un botellón pequeño del agua. Tengo ya todo para mis 3 golpes. Compré también algo para hambre. Entonces ya tengo todo. Hola amigos, mi nombre es Kinga y bienvenidos en mi canal Travel Over Sky. En este video trataré de dormir en una de las playas que se encuentra en Península Samana. Espero que el clima me ayudará con este desafío y nada más, entramos al carro porque tenemos que llegar a nuestro destino de hoy, Playa El Valle en Península Samana. Ya empaqué todas mis cosas, como siempre. Por supuesto, llevé más cosas que necesito, pero hay que ser bien preparado. Ya nos acercamos y, a decir verdad, hay que entrar a la ruta, al camino sin asfalto. Gracias a Dios aquí hay un camino bastante bueno. Poco a poco ya estamos cerquita y este lugar es bastante remoto. El camino por aquí es más estrecho. Hay que tener cuidado con todos los agujeros en la ruta. Ustedes todavía no ven nada, pero aquí yo veo que hay más lugares donde se puede acampar. También hay restaurantes. Todo eso vamos a ver más tarde. Y espero que sea, Dios mío, posible encontrar un restaurante abierto para comer algo. La verdad es que el camino se finalizó y no hay ningún parqueo por aquí donde yo podría entrar con mi carro. Entonces, ok, tranquilo. Voy a salir del carro y verificar todo eso por aquí, porque por supuesto aquí hay algo donde se puede dormir. Hola, buenas. Yo escribí ayer sobre el lugar, espacio para pernoctar. Sí. Mira, llegamos, ya estoy por aquí y lo más importante, sí tenemos por aquí parqueo, entonces todo es seguro. Hay mucha gente, pero me parece que la mayoría de la gente son los que descansan durante el domingo. La mayoría, el resto son personas que descansan por aquí. Hasta que se abre para bajar al... Claro. Conmigo Juana, entonces la dueña de esta zona lindísima que está ubicada cerca del río San Juan. Sí. Y Playa El Valle. Ajá. ¿Me puedes decir quiénes son la gente que llega aquí mayormente? ¿Son los extranjeros o los dominicanos? Recibimos de los dos. Okay. Sí, recibimos mucha gente de La Terrena, Santo Domingo, Santiago. Muchas mujeres que vienen solas, que les gusta mucho leer y cosas así. Entonces es seguro, creo. Sí, amanecemos aquí. Siempre estamos con los clientes. Nuestra casa de campaña se encuentra por allá atrás, entonces siempre estamos aquí. ¿Cómo es vivir aquí en la tienda de campaña, por ejemplo? Es muy bonito, súper tranquilo. Nuestros colchones que son, no son de aire, pero son cómodos. Entonces sí, es muy bonito el camping. Sí, el área de camping siempre está disponible, siempre estamos aquí. No tenemos así como que un horario de salida, definitivamente. Tú puedes comprar tus cosas, traerlas. Solamente sería entregar la casa de campaña y tú te puedes quedar aquí en el área utilizando el baño, el río y seguimos igualito. Lo único que tú entregas de la casa de campaña. ¿El número de WhatsApp para que otros podían contactarse? Claro que sí, 829-706-0619. Por aquí dejo también el Instagram de Vamos al Camping. Llevé tantas cosas que ahora tengo que buscar mi tienda de campaña. Sí. Mira.
tengo, porque tengo que darme prisa. No estoy segura si no lloverá pronto. Ya tengo lugar donde voy a pernoctar hoy y sí, vamos con la parte más importante. Amigos, bueno que este lugar está cerrado porque he visto dos chicos que estaban mirando por aquí a mi cámara, a mi segunda cámara, y a decir verdad me sentía un poco incómoda con eso. Nunca he tenido la situación así en República Dominicana. Cuando yo saqué la cámara, alguien miraba tan intenso. Entonces, no sé. Lo más difícil ahora. Dios. Ay, con este viento no puedo. Vamos así. Porque el viento cada vez es más fuerte. Me parece que lo más importante es que todavía tengo la luz natural. Ya, mira qué bello. Hay que limpiar todo para no tener demasiada arena. La última parte, entonces la tapa, sí, algo que debe ser agua resistente. Si es así, no tengo ni idea. A decir verdad, todavía no tuve necesidad de verificar si eso es agua resistente o no. Ya, listo. ¡Qué rápido! ¡Wow, amigos, qué rápido! Ya tenemos la casa lista. Nada más. Ahora hay que buscar una bien fría. Son las 20 minutos a las 6 p.m. Yo tengo ya hambre, tenemos que buscar la comida. Espero que todavía algo está abierto. Ya ustedes, por supuesto, ven las vistas que tenemos por aquí. Y eso es de verdad algo que me trae recuerdos de la playa Rincón, que es una de mis playas favoritas. Ay Dios, ya no puedo esperar para ver el amanecer aquí en esta playa. No tarda mucho tiempo porque ya nos acercamos al restaurante. No sé si todavía está abierto, pero que espero que sí. Me parece que ya están cerrados. El restaurante está cerrado, pero veo por allá una gallina. Quizá puedo comerla. Ay, gallina. ¿Qué yo comeré hoy? Amigos, imagínate que todo ya está cerrado. Además, por aquí cerca de la playa no hay ningún colmado. Pues tendría que salir y ir a la carretera que va hacia Samana. Entonces eso no tiene sentido. Ay, mi pobre estómago. Amigos, todo cerrado, entonces entramos de nuevo al carro, buscamos ahora el colmado para comprar al menos algo para tomar. Unos 5 minutos de mi acompañamiento e encontré un colmado. Vamos a buscar algo para tomar. Aquí se puede comprar hasta la gasolina. Mira. Si tu moto no tiene suficiente gasolina, puedes llegar aquí y no hay ningún problema. Entonces, por favor, 2 cervezas grandes. Otra cosa. ¿Y qué rones tienen? Oh, ok, veo el Brugal. No sé si ustedes tienen hielo. Sí. Ok, entonces hielo también. Una funda. Una. 1750. Compré fría para tomar y también ron. Mira, compré funda de hielo y bien que tengo conmigo una nevera turística.
Ay, Dios mío, aquí cerca de mi acampamento, cerca de Playa del Valle, ya todos los restaurantes están cerrados. Encontré un colmado y compré una jumbo de Presidente. Por ahora tengo cerveza, mi casa allá y ya podemos disfrutar la naturaleza de Samaná. ¡Salud! Amigos, son las 8:20 por la noche. Imagínate, yo hoy comí solamente un desayuno ligero y ahora un poquito de papas y unas galletas y ya, nada más, porque los restaurantes ya están cerrados. Pienso es mejor que mañana yo cocine algo porque hay mejor luz y lo que me gusta muchísimo, los dueños del camping prepararon una fogata. Ay, Dios, porque sí, el camping dominicano siempre debe tener una fogata porque por las noches aquí a veces hay una brisa muy fresca. Entonces llevo mi trago de romo dominicano y una silla. Vamos a sentar justo al lado de una fogata. Ahora me da mucha pena que no compre ni salchichas ni marshmallows porque con este fuego de la fogata sería excelente hacer unas salchichas al fuego así de la madera. Y ¿saben qué? En República Dominicana por las noches se hace muy fresco, por eso con fogatas es mucho mejor. Eso es lo que yo necesitaba, entonces el calorcito del fuego, de la fogata, con el sonido de las olas en la orilla, en la playa. Eso es lo mejor que se puede tener al estar en camping. Entonces ahora aprovecho mi trago, el fuego y el sonido de las olas. Saludos amigos, el día siguiente, como ustedes pueden ver, todo es mojado. Por la noche llovía muchísimo. De todos modos yo estoy seca porque mi carpa es bien hecha. Ahora creo vamos a tomar algo caliente y luego vamos a preparar juntos desayuno. Después de unos 30 minutos ya estoy por aquí de nuevo con ustedes y ya tengo casi todo ya listo para cocinar y preparar el desayuno. Tengo por aquí un plátano verde. Vamos a cocinar 3 golpes dominicanos. El desafío para mí, para verificar si yo sé cómo preparar 3 golpes. Empezamos con el agua, creo. El agua yo necesito para cocinar el plátano, para mi cafecito. Ay, qué chévere, ya tenemos por aquí el fuego, podemos hervir el agua. Entonces ahora tiempo de preparar el plátano, la cebolla y el resto de las cosas. Ahora es limpio. El cafecito, un sobrecito. ¡Y qué rápido! Ya, y ahora vamos a dejarlo tiempo de cortar el plátano. Pero los 3 golpes no existen sin salami dominicano y queso de freír. Ahora vamos a preparar esas 2 cositas. El queso ya está casi listo, solamente hay que cortar en pedacitos más pequeños. Y ustedes saben, al hacer, por ejemplo, ron, siempre hay un porcentaje del alcohol que va a dicen, a los ángeles. Entonces, aquí un porcentaje del queso de freír va para mí. Amo los quesos. Los perros vienen, ya saben que yo tengo por aquí salami. Ay, por fin el agua está lista para hervir el plátano. Yo no tengo ninguna historia muy graciosa, por ejemplo, sobre los 3 golpes. La primera vez cuando yo probé este desayuno dominicano, los 3 golpes, fue en el año 2020. Durante mi primera visita en República Dominicana, me acuerdo el lugar donde probé por la primera vez. Eso fue en Bávaro.
en... ¿Cómo se llama este lugar? Sí, eso fue Delicias de Bávaro. Quizá algunos de ustedes conocen este lugar. Me pueden escribir en los comentarios. Por fin salió el sol. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno es ahora! ¿Saben lo que es gracioso? Es que los dominicanos hacen lo mismo cuando tienen tiempo libre. Entonces llevan sus fogones, por ejemplo, llevan ollas y cocinan cerca de los ríos, comparten tiempo con su familia, amigos. Entonces yo asimismo hago ahora con ustedes en la playa en República Dominicana. Algunos todavía necesitan tiempo. ¿Realmente ustedes comen tanto los 3 golpes para desayuno o ustedes prefieren, por ejemplo, pan de agua con cafecito o con chocolate caliente? Me interesa muchísimo. Déjame saber en los comentarios. En el camping se usa todo lo que se tiene al lado de la mano. Entonces, antes de botar a mi funda de basura, voy a usarlo. Un dato curioso sobre mí, yo no sabía cocinar hasta la edad de unos 19 años, 18, y yo aprendí a cocinar al salir de la casa, a decir verdad, y al ir a universidad. Al viajar trato de aprender nuevas recetas, como por ejemplo de República Dominicana, los 3 golpes, mango. Me da sensación que yo no estoy segura si yo compré un plátano bueno para hacer mango. No me maten por eso, pero vi que la señora dominicana lo hizo en la página web donde yo buscaba la receta exacta. Penúltimo paso, entonces tenemos que freír el quesito. Ay, sí, mira, mira. El mango también ya tengo listo y parece como en la vitrina el parador típico dominicano. Pero ¿qué pasa por aquí? No quería tener el quesito así. Turururu, el queso se disuelve. Ay, Dios mío, no quería hacer algo así. ¿Cómo ustedes trabajan con este queso? Ay, Dios. Mira, compré queso de freír y pasan cosas así. Ay, Dios, ya tengo que sacarlo. No tengo ni idea cómo ustedes lo hacen. Tiempo de preparar los huevos. Mira qué lindo huevito. Lo más importante es llevar tu basura contigo, no dejar en la playa nada de eso. Por aquí mi funda con basura y eso va conmigo. Ya empieza de nuevo a llover. Aquí es lo que salió. El queso podía ser mejor, pero el resto me parece bastante bueno. Ahora vamos a comer. Ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre mis 3 golpes. Como dije, ya empieza a llover, entonces tengo que llevar todo eso rápido y esconderme en un lugar con el techo. ¡Vamos! Ya por aquí, con el techo puedo finalizar el desayuno. Tengo por aquí huevo, salami, queso de freír, mango con cebolla. Yo no tengo ni idea qué pasó con el queso de freír, pero de todos modos es rico. Y el mango, bueno, y por aquí tengo cafecito.
Como ustedes pueden ver, ya no hay mi carpa, ya limpié todas mis cosas. Me regalaron los dueños las chinolas dominicanas, entonces me espera un jugo de chinola. Ahora recorrido rápido por la zona de camping. Acá es la zona donde puedes poner tu carpa, allá hubo mía y allá hay la puerta, ahora es abierta y puedes salir justo al río San Juan. Más allá, otra zona de las carpas, área de comida puedo decir, y aquí el baño. ¿Sí? Es simple. Y lo mejor, por aquí también es posible hacer la fogata que ustedes han visto por la noche. Y entonces recuerden llevar sus salchichas o marshmallows, por ejemplo. Y otras dos cosas, aquí hay electricidad y luz todo el tiempo. Y la segunda cosa, si alguien trabaja por computadora, no hay ningún problema porque aquí hay internet de Starlink. Porque en la zona del valle no hay la señal de Claro, de Altiz, nada de eso. Si tenemos por acá los amantes de hamacas, dormir en hamacas, ningún problema. Aquí también hay hamacas súper cómodas para dormir. Y lo mejor, creo yo soy demasiado pesada porque veo que todo se mueve conmigo. No sabía, pero por aquí hay también pequeños pollitos, entonces recibí de los dueños la comida para los pollitos. Mira, pues es la próxima cosa que voy a hacer por la primera vez en mi vida. Voy a echar la comida a los pollitos. Todavía chiquitos. Mira. Ay, qué chiquitos. Lo que refiere a los precios, un espacio que incluye internet, electricidad y el servicio de los dueños, entonces la asistencia de ellos, cuesta 1000 pesos dominicanos. Pero si alguien necesita la carpa, ellos ofrecen carpa, por ejemplo, para 2 personas con 2 colchones. También el servicio de los dueños, internet y la luz. Todo eso cuesta a partir de 2700. Si alguien llega aquí, no conoce la zona y quiere hacer los tours por aquí, los dueños te pueden llevar a unos de esos lugares preciosos que se encuentran cerca del valle. Y vamos a buscar el restaurante y por fin tengo que decirles qué pasa con este lugar. Mira, ¿qué es eso? ¿Buda en República Dominicana? ¿Qué pasa? Hay que buscar la respuesta porque República Dominicana es un país cristiano, entonces el budismo... Hicieron una fiesta electrónica y por eso está aquí, pero no es algo que nosotros tenemos aquí. Si fuese un dios o algo así, no. Sí, porque ustedes son cristianos. No, pero sí, claro que sí. Y yo creo un dios vivo. Claro. ¿Me puede decir quizá por qué esta zona, por qué Playa El Valle es tan famosa? Bueno, porque es el pulmón del mundo. Okay. Porque el aire más puro del mundo se respira aquí. Y por eso que las construcciones aquí, la mayoría de las construcciones las están haciendo ecológicas, para no dañar el ambiente, mantener todo siempre organizado y limpio, claro. Eso es lo más importante. Quizá sabe de qué nacionalidad viene más gente aquí al valle. No sabría decirte, pero de toda parte del mundo viene gente. Es muy bello por acá, entonces yo entiendo. Sí, por supuesto que sí. Esto es un paraíso. Sí. Las playas tan naturales. Todavía virgen. Sí, todavía virgen. Y las cosas aquí, todavía tú no ves limpiando las hojas, que no hay cemento por ningún lado. Todo está natural hasta ahora. Esperemos que no venga nadie a dañar este ambiente. Ay, sí. Yo estoy contenta porque no he explotado como Punta Cana, como Puerto Plata, porque a través del cambio que se hace, viene el desbarate, la explotación. Y entonces, lamentablemente, toda la naturaleza se va a pique. Tú vas a cualquier playa y tú no ves una sombra como la que hay aquí a la orilla de la playa, porque las construcciones que hay tumban todo, acaban con toda la naturaleza. Y espero que eso no pase aquí. Nosotros estamos ubicados en la playa del Valle de Samaná. Mi nombre es Josefina y aquí le esperamos en el restaurante El Paraíso Josefina.
Entonces, si alguien viene al valle, Sí, puede venir al restaurante El Paraíso Josefina, gracias. que Entonces, siempre estaba a la orden. ya tenemos un poquito más informaciones. Todavía me parece que eso es oculto y tenemos que encontrar la respuesta de nuestro enigma. Mira, nuestras búsquedas cada vez se hacen más misteriosas. Ya recibí de verdad muchas informaciones, pero algunas de las personas no querían salir al frente de la cámara y decir al respecto de este tema. Es súper interesante. Todo se empezó de un empresario argentino que, a decir verdad, creo viajaba mucho por el mundo y a él le gustó muchísimo la religión hindú-buda. Lo que ustedes han visto hace un ratito fue un hotel que pertenece a este señor y yo de verdad tenía muchas ganas de hablar con él sobre su vida, sobre este lugar, sobre la cultura hindú y buda, pero por mala suerte él no estaba por acá. Y sí, Valle Nuevo atrae mucha gente que a ellos les gusta mucho la cultura hindú, buda. Hay muchos eventos que son hechos en este estilo. Hay personas que andan descalzados por aquí, que practican yoga. Todo eso se ve en el valle. Espero que en el futuro será posible conocer a alguien de esta zona que me podría decir más informaciones para mostrar también a ustedes lo que pasa por aquí en el valle. Déjame saber qué piensas sobre este video sobre el camping, si conocías este lugar y qué piensas sobre cultura buda en el valle. Y también quería agradecer a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Muchísimas gracias por su apoyo. Como siempre, deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!